Bendiciones, bienvenidos. Hoy estamos con el pastor Manuel de la Cruz, pastor de la Iglesia Apostólica de Tizayuca. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Tiene mucha historia, tiene mucha experiencia que nos va a contar. Imagínese de militar, hoy en día es pastor. Sí, Luis, por la gracia de Dios, yo nací de una familia pues no cristiana, ¿verdad? Fui el primero, gracias a Dios, que acepté a Cristo y ahora pues estamos sirviendo. Quería ser soldado sin saber que luego iba a ser soldado de Jesucristo. Así es, Luis. Pues sí, me gustaba lo que es prestar un servicio, yo creo que era eso, servir a la patria, tenía ese en mi corazón, ¿verdad? Servir a México. Y sí, a los 17 años fue cuando me di de alta, muy joven, pero ahora le estamos también sirviendo a Cristo. Y pensó algún día no ser cristiano, no solamente ser cristiano, ser pastor. ¿Lo pensó? ¿Le pasó por la mente? Como tal, no tenía un pensamiento de llegar a algún día a ser pastor, pero sí de niño sentía algo por servir un día a Dios. No sé de qué manera, pero sí había algo en mi corazón. ¿Cómo fue su primer acercamiento con Dios? ¿Alguien le habló? ¿Alguien lo invitó? ¿Usted tuvo el sentir? ¿Tuvo como esa inquietud de conocer a Cristo? ¿Cómo pasó eso? Yo estaba pasando una situación en mi matrimonio, ¿verdad? Vivíamos en unión libre, pero aún así estábamos a punto ya de separarnos, ¿verdad? Y ese fue, creo que, el motivo por el cual decidimos junto a mi esposa ahora y yo empezar a buscar o acercarnos más a Dios. Hay una gran diferencia en un matrimonio cristiano y uno no cristiano. Cuando yo o nosotros vivíamos o estábamos en ese tiempo sin Dios, sin Cristo con nosotros, pues era de pensar cada quien por su propio interés, ¿no? Cada quien buscaba lo suyo. Pero ahora ya estando en el camino de Dios, ya conociendo de Cristo, ya buscamos, no te voy a decir que no hay problemas, sí llega a haberlos, pero ya hay alguien que nos une, ya es Cristo quien nos une, ya buscamos, ¿verdad?, el reconciliarnos a través de Él. A raíz de estos problemas que tenía en su matrimonio, una de las causas que le hizo que se acercara al Señor y además a su esposa en una búsqueda por mejorar, también llegaron hasta hacerse lo que conocemos como limpias. Usted buscaba una solución. Creo que cuando tenemos problemas, e inclusive cuando alguien está enfermo, busca, ¿verdad?, hasta donde puede o hacer, ¿verdad?, todo lo que le piden, lo hace. Y en ese tiempo, ¿verdad?, en nuestra desesperación, pues lo único que pudimos hacer era buscar, ¿verdad?, una consulta, ¿verdad?, con estas personas que hacen limpias, que te empiezan a ver que si hay qué está pasando, ¿verdad? Y en nuestra ignorancia, pues nos acercamos también a ese tipo de personas. Pastor, pero es que puede ser es una gran experiencia porque seguramente hay muchas personas que o están buscando a Cristo o ya están en Cristo, pero no tienen todo el conocimiento, que a veces nos confundimos. E incluso he escuchado a veces que sí, cristianos, luego lo testifican, dicen, no, yo era cristiano, pero fíjese que yo llegaba y me hacía unas limpias o me daba fulano, las personas que se dedican a esto me daban, no, que sí un té para que te vaya bien, para la buena vibra, porque hay muchas personas que pasan por algo similar. La desesperación, ¿no? Llega uno a buscar, a preguntar, y lo primero que te dicen, eso lo tiene uno que hacer sin saber si está bien o está mal, ¿verdad? En nuestra ignorancia. En aquel tiempo, por la ignorancia, pues nosotros consultamos, ¿verdad?, también eso, lo llegamos, podríamos decir, a practicar, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios ahora ya sabemos que pues eso no está bien, no es lo correcto, ¿verdad? La solución pues la tenemos en Cristo. Una de las puertas de salidas que ustedes buscaron para solucionar los problemas de su matrimonio fue incluso llegar a hacerse las limpias, ¿verdad?, que nos comentaba. Pero también nos comentaba que a la par empezó a llegar a una iglesia gracias a una pareja que les invitó por primera vez. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque
son dos cosas distintas. Aunque aparentemente las dos pretenden ayudarte. Nosotros empezamos a aprender y ahí es donde decidimos, ¿verdad? Desechar esta práctica que nosotros estábamos haciendo, que no está bien. El consultar a brujos, hechiceros o hacerse limpias, pues no es bueno, ¿verdad? No es bueno, al contrario, tiene una repercusión negativa. Y muchas veces se sigue practicando después de iniciar una vida cristiana. Hacemos tal vez actos, digamos, de desesperación que buscamos en cualquier lado, ¿no? Así es, buscamos varias opciones, ¿verdad? Pero pues cuando no sabemos, tomamos la que nos dicen, esta es la solución, rápida, esa la tomamos. ¿Cómo es un militar cristiano? Un poquito difícil, ¿verdad? Porque uno tiene que cumplir con el trabajo, con el servicio, pero también creo que ya conociendo a Cristo, pues uno busca estar en esa comunión. Tiene que buscar uno esa comunión porque el riesgo es, como decimos, es latente, ¿verdad? De que puede uno salir y ya no regresar a casa. Cuénteme la experiencia de cuando usted empezó a sentir ese llamado al pastorado. Me mandan a una comisión, ¿verdad? Por parte del trabajo por 3 meses al estado de Oaxaca. A una noche estaba yo leyendo el Evangelio de Juan capítulo 21. Jesús le pregunta a Pedro, le hace esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Y esta pregunta se lo hace 3 veces. Y Pedro, ¿verdad?, le dice, tú lo sabes, ¿verdad? Le dice, yo te amo. Esta pregunta yo la llego a sentir como que yo la siento que es a mí a quien me está preguntando, ¿verdad? Que si yo en verdad le amaba, tenía que apacentar sus ovejas. Creo que ahí ese es el llamado, ¿verdad?, que yo sentí de parte de Dios, pidiendo la verdad de que si era el llamado de parte de Él, me permitiera terminar o alcanzar el tiempo de jubilación. A los 20 años se puede uno jubilar. Entonces llegamos a los 20 años y es cuando digo, Señor, ya llegué, me permitiste llegar a los 20 años, voy a solicitar mi jubilación. Y a partir de allí es cuando digo, ahora sí, Señor, estoy para enlistarme ahora. Lo que tú me digas, aquí estoy. Pero no todos tenemos esa oportunidad. Es importante saber eso. No puede haber otra persona que diga, pues el pastor esperó que se jubilara, pues yo también me voy a jubilar para... No es así, porque todos tenemos diferentes tiempos y son los tiempos de Dios. Cada quien, ¿verdad?, puede acercarse a Dios y pedirle, ¿verdad?, pero está en la voluntad de Dios que Él diga, se va a hacer su voluntad. Yo solamente le dije... ¿Qué se siente ser pastor? Se siente bien, pero yo diría que también hay e implica un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque para muchos es como cuando alguien tiene un ascenso, un cargo, ¿verdad?, y se siente bien, pero también conlleva una responsabilidad. Hoy como soldado de Jesucristo, ¿cuáles son sus batallas? Como tú, ¿verdad?, y todos los demás que nos están viendo, pues somos humanos, ¿verdad? Tenemos alegrías, tristezas, también se enferma uno, ¿verdad? También siente. Creo que estamos prácticamente en el mismo nivel, ¿verdad?, que cualquier persona. Tienen las mismas batallas. La idea de que un pastor tiene que ser perfecto. Lo llegamos a pensar, ¿no? Yo creo que yo también lo llegué a pensar, ¿no?, de que el pastor debe ser perfecto porque es un hombre de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que el profeta Elías fue un hombre como nosotros, con debilidades, con virtudes, ¿verdad? Entonces, un pastor simplemente es alguien que ha decidido servir a Cristo, ¿verdad? Que ha decidido, que ha dejado quizá padres, familiares, quizá hasta el lugar donde nació, por estar, ¿verdad?, en un lugar sirviendo a Cristo con una iglesia, ¿verdad?, con personas que necesitan. ¿Y qué le puede dar alegría a un pastor?
pues como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Así es. Mucha fiesta en los cielos y nosotros también nos alegramos porque estamos cumpliendo y haciendo el trabajo que Cristo nos ha encomendado. 1 año y medio como pastor ya. Pero antes también ejercía, aún no ordenado, pero sí ya estaba como a cargo de un grupo de personas, de una misión que le podemos llamar. ¿Cómo fue ese proceso? Siempre los inicios son difíciles, con temores, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo fue para usted? Cuando llego a la iglesia de Pachuca, ¿verdad? No había una iglesia en Tizayuca donde iba yo a residir. Entonces, ahí es donde el pastor me pide, ¿verdad?, de que pues inicie, ¿verdad?, con una familia en Tizayuca para que les diera estudios bíblicos. Iniciamos como estudios bíblicos, después empezamos a hacer servicios, ¿verdad?, como cultos, ¿verdad?, que conocemos cultos. Ahí los empezamos a hacer con la familia, empezó a crecer, siendo que yo no tenía, como te decía, ninguna preparación como tal, o algún estudio. Pero en ese tiempo también me empecé a preparar, ¿verdad? Le pedí al pastor que iniciara, ¿verdad?, este estudio, unos estudios que se llaman en la iglesia escuela de maduración. Y ahí es donde empecé a estudiar y después desde eso estudié la escuela de ministerios y después al instituto bíblico. La anécdota del burrito. Los burritos son bastante rebeldes a veces. ¿Cómo estuvo esa anécdota del burrito? Sí, fue algo, ¿verdad?, que a mí me resulta un poco gracioso, ¿verdad? Pero creo que fue mis primeras experiencias, ¿verdad?, con Dios. A pesar de que yo en aquel tiempo tendría unos 11 años, ¿verdad?, de edad. En ese tiempo pues era católico, mis padres profesan esa religión, ¿verdad? Y yo en aquel tiempo pues también profesaba, pero lo que sucedía o lo que pasó fue de que mi padre, ¿verdad?, me pide que lleve al burrito a dejarlo, ¿verdad?, al potrero, ahí donde ellos viven, comen, ¿verdad?, se alimentan. Y en la tarde ya lo estaba llevando, pero en parte del camino hay una parte que hay un vado, ¿verdad? Y yo no le hablaba al burrito, yo le hablaba a Dios y le pedía, ¿verdad?, en mi mente y en mi corazón, y le decía: Señor, que el burro, ¿verdad?, que no corra en este vado, porque corría, pero para que se cayera uno. Y cuando yo le pedía eso, el burrito pasaba caminando lento. Y cuando no le decía nada, cuando no le pedía nada a Dios, ¿verdad?, el burrito pasaba corriendo. Yo empecé a tener esa experiencia con Dios de que Dios escucha lo que nosotros le pedimos. Y en algún momento de su vida, ya sea antes del pastorado, hoy que ya es un pastor ordenado, pensó en regresar atrás, pensó a rendirse, en dejar el camino cristiano, porque es difícil. Lo llegué a pensar, pero también en ese pensamiento yo decía: pero ¿y si lo hago? Voy a regresar otra vez atrás. Todo lo que he logrado o lo que he avanzado es como si no, ¿verdad?, todo ese tiempo. Entonces digo, pues tengo que seguir, ¿verdad? Todos pasamos por la etapa de querer rendirse, o por lo menos pasa por nuestra mente, porque es complicado, es difícil. Pero ¿qué le diría a las personas que tal vez hoy en día están pasando justamente por ese pensar, por ese sentir, por esa duda de seguir adelante, de querer desistir? ¿Qué les diría? ¿Qué pueden hacer? Creo que deben de valorar el momento. Creo que hablando, ¿verdad?, en un caso es como cuando un matrimonio, ¿verdad?, de que ya no quieren, ¿verdad?, ya no soportan, ya hay mucho, el problema es muy grande y que de repente dicen: ya, la solución es romper, es el divorcio. La solución es, hay personas que ven que la vida es puro problema y se quieren quitarse la vida.
Creo que lo que les puedo decir es que hay una esperanza, ¿verdad?, en Cristo. Que solamente en Cristo pueden volver a formar un matrimonio. Solamente Cristo puede tener una vida, ¿verdad?, como Él quiere que la viva. Si ya lo han intentado todos y ya han buscado muchas soluciones, muchas salidas y no lo han encontrado, que lo intenten buscando a Dios. Sí, esa sería, ¿verdad? No buscando, ¿verdad?, una religión, no buscando profesar o llegar a una iglesia. Primero, buscar a Cristo. Cristo no fue de religión. Cristo no nos habla de una religión. Cristo nos habla de una vida, ¿verdad?, que nosotros la vivamos en abundancia, ¿verdad? Él vino, dice, para darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a darnos una religión. ¿Cuál es su mayor sueño? El Señor me dijo, apacienta mis ovejas. Y creo que ese sueño es día a día, ¿verdad? No puedo pedir o tener otro sueño si eso es lo que con eso se me ha llamado. Creo que, como decimos, el cumplir con la tarea, eso es, creo que, el mayor sueño que le llaman. Dará cuenta por las ovejas. Así es. La Biblia nos dice que todos entregaremos cuentas, pero el que se le dio más, entregará más cuentas. En mi caso, pues, voy a entregar más cuentas, ¿verdad?, porque tengo una responsabilidad, ¿verdad?, ante Dios. En una ocasión dice la Biblia que Jesús estaba exponiendo la palabra, vino su madre, sus hermanos y la gente que estaba ahí le dice, Jesús, tu mamá, tus hermanos te buscan. Y cualquiera de nosotros tal vez hubiese parado un momento para salir a atenderlos. Y la respuesta de él no es que ellos son mi familia, mi iglesia es mi familia. Deja un pastor, familiares, papá, mamá, incluso hijos, por darle prioridad a la iglesia. Sí, a eso creo que a eso fuimos llamados, ¿verdad? El Señor dijo, el que no deja padre, madre, esposa, hijos, hermanos, ¿verdad?, por seguirme a mí, no es digno de mí. Creo que si estamos en el servicio del pastorado, pues tenemos que dejar eso. Y no es como una obligación. Creo que más que nada es por amor, ¿verdad?, a lo que Dios nos ha dado, a lo que tenemos que cuidar. ¿Qué sigue para el pastor Manuel? Lo que sigue es que se cumpla la palabra de Dios, donde dice que el Señor añadirá a su iglesia a los que hayan de ser salvos. Creo que todo aquel que llega a la iglesia es con un propósito de Dios, y es lo que sigue, prepararnos para recibirlos, prepararnos para recibirte a ti, ¿verdad?, en la iglesia donde tú vayas a llegar. Es alguien que Dios ha preparado para recibirte. Y para terminar, ¿qué le diría a los hermanos que nos escuchan y también a las personas tal vez que aún no han decidido seguir a Cristo? La vida solamente la tenemos una vez, no la podemos desaprovechar. Una vez en mi juventud, una noche, ¿verdad?, un joven con un grupo de jóvenes me apuntó con una pistola, ¿verdad? Y en ese momento quizá no lo valoré, pero yo ahora puedo ver y decir que la vida solamente se vive una vez. Y creo que si Dios nos dio la vida, es para que nosotros la disfrutemos, que la vivamos, pero como Él quiere que la vivamos, ¿verdad? Si tú estás pasando un momento difícil, si tú estás enfermo, si todos te han abandonado, tienes que saber que no estás solo, que Dios está ahí contigo y Dios está hablándote a través de nosotros, diciéndote, ¿verdad?, de que Él murió por ti, Él está ahí contigo, Él te dio la vida y que Él puede cambiar también tu vida. Solamente decídete por Él. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que su pastorado siga creciendo y que siga dentro de la voluntad de Dios. Pues muchas gracias, Luis.
Esperamos que tu programa, este canal, ¿verdad? Siga creciendo, ¿verdad? Que Dios te siga dando, ¿verdad? Más sabiduría y, y también pues esa habilidad, ¿verdad? Para seguir llevando este mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Amén. Hacer algo. Queremos hacer algo, tal vez desde este lugar, pero queremos hacer algo a través de este medio que llega a muchas personas y con que cambie algunas vidas, creo que se está haciendo el trabajo. La intención es no quedarnos sin hacer nada. Todos podemos aportar un granito de arena de una u otra forma, pero tenemos que hacer algo. Sabemos que la venida del Señor está cerca y nos tiene que encontrar haciendo un trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de seguir adelante. Hermano, Dios le bendiga.